que se dice ser secretario del Trabajo, fue a hablar del país de las maravillas, crecimiento económico, que se respeta a los sindicatos, que se respeta el derecho de huelga, que vamos muy bien, que no nos preocupemos. Lo importante es que ya con esta campaña de solidaridad de ustedes a nivel internacional, Javier Lozano, licenciado en piano, pues fue llevado a una rechifla al momento de terminar su intervención. Entonces habla muy mal de un secretario del Trabajo en la tribuna más alta de los trabajadores de la OIT, de Javier Lozano. Y ahí reconocer la labor que hicieron nuestros compañeros de la FITIM, estuvieron apoyando a los compañeros de CSI, los DICEM, los compañeros del Consejo Laboral Canadiense, APELECIO. Hemos tenido una solidaridad de todos ustedes y esta lucha del SME por la lucha de los mineros no va a claudicar. Adentro del pleno tuve oportunidad de decirle a Javier Lozano, los electricistas y Cananea te saludan, y mostrar las pancartas, porque es un espacio, dicen los gobiernos, que democrático, pues hay que utilizarlos, los espacios democráticos como la OIT, como la OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la forma de que se haga justicia es con la lucha, es con la movilización y es con la solidaridad internacional. Dicen, ¿para qué seguir viviendo en México cuando ni se respetan los derechos humanos, mucho menos los derechos laborales? Y ahí están dándonos una muestra de que vamos a ir hasta las últimas consecuencias por recuperar nuestra fuente de empleo. Muchas gracias a ustedes. Sí, Lozano, hay que quitarle la toma de nota, dice. Porque ahora el discurso, y eso es lo que tenemos que señalar, el discurso en la OIT, o el acuerdo del grupo de los 20, de los ministros del trabajo, es que tienen que preparar los empleos del nuevo milenio. Y los empleos del nuevo milenio en México son que cada quien se autoemplee, que cada quien haga su cooperativa, su empresa contratista, o los invernaderos para producir rosas y exportar al extranjero. Es lo que nos ofrecen a los electricistas. Yo tengo 28 años de trabajar en la empresa en el sector eléctrico, desde instalar postes de redes de distribución hasta operar subestaciones de potencia de 200 y 400 mil voltios. Y me dicen que puedo crear un invernadero para producir rosas y exportar al extranjero y ellos nos van a ayudar. Yo soy electricista, mi padre fue electricista, jubilado dignamente, porque eso es lo que ha buscado el sindicato, que va a cumplir 96 años en diciembre, que tengamos empleo digno, para una vejez digna, porque ahora el capital, ante la crisis financiera y crisis económica, dicen que el problema somos los sindicatos. El imbécil de Lozano en México dice, pues es que los electricistas tienen un contrato colectivo de trabajo porque tienen derecho a las vacaciones. Las mujeres tienen derecho a incapacidad cuando se embarazan. Tienen derecho a que les tengamos que dar ropa de seguridad e higiene. Tienen derecho a una jubilación. Mientras que en el país hay muchos que no tienen nada. Y él gana 147,000 pesos mensuales de puro salario. Y su esposa 47,000 porque está de aviadora en la Secretaría de Educación Pública, y el cuñado está de directivo de Grupo Walmart. La reforma laboral es la de Grupo Walmart, que sea todos propinas y los empresarios acumulando más riqueza, y ese es el México de las maravillas que fueron a hablar. En México, la realidad es que en esta política que se ha implementado a lo largo de casi 30 años, pues es un desastre. En México tenemos 60 millones de pobres, 8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, 3 millones de niños que hacen labores productivas sin que les paguen, que deberían de estar en las escuelas, 22 millones que se han venido a Estados Unidos o a Canadá a buscar una fuente de ingresos para su familia. Pero tenemos al hombre más rico del mundo, Carlos Slim, que en un solo año su fortuna la llevó de 33,000 millones de dólares a 53,000 millones de dólares en un solo año. No es una riqueza lícita. Y tenemos a los
que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, como Germán Larrea Motá, el sope que le dicen, o cómo le dicen al señor este. Y en un año su riqueza la echó en 253%. ¿Gracias a quién? A que son muy buenos para los negocios. Gracias a la explotación de la fuerza de trabajo de nosotros, camaradas. Y hoy aquí está el evento del Grupo de los 20, ante una crisis mundial, $1,000 millones. ¿Lo pagarán de su salario o lo pagan de los impuestos que se pagan? De los impuestos, de explotar la fuerza de trabajo. Por eso en México hay un Estado fallido. En México las instituciones públicas obedecen a los intereses de una oligarquía, que es ese poder económico convertido ahora en poder político, que tienen sus diputados, que tienen sus senadores. Por eso no aprueban las recomendaciones y los acuerdos de la OIT en México, en el Senado de la República, porque obedecen a esos intereses económicos. Tienen más de 3 años los convenios ahí para ser ratificados en el Senado de la República, para evitar que sigan falleciendo más trabajadores en las minas por las condiciones de inseguridad, y no los aprueban. Pero se quedan hasta legislar más de 12 horas para sacar la ley Televisa, para que nos cobren más impuestos, para subir el costo de la electricidad, del gas, para privatizar. Para eso sí es rápido. Entonces hay un Estado fallido en la política, una clase política gobernante que obedece a esos intereses, no nada más ahora de la oligarquía mexicana, sino de las transnacionales, de las multinacionales, que en sus países no hacen lo que hacen en los países pobres como el nuestro. Y hay un caso escandaloso que quiero comentar, es el tema del contrato de gas. Nuestro país, la mayor parte de generación estaba a través de las termoeléctricas, con la utilización de combustóleo. Tenemos a Petróleos Mexicanos, que estaban produciendo el combustóleo. La orientaron a gas que no traemos, y el que traemos los estamos quemando las 24 horas del día, los 365 días del año. Están los mechones en las refinerías. Y se compra de Perú, de las zonas indígenas de Perú. Le hicieron un contrato nada más por 20 años, firmado en el 2007, a una empresa española que se llama Repsol Comercializadora S.A.D.C.B. Comercializadora, nosotros en México le decimos empresas Coyote. Compra barato en Perú y lo mete a México con el precio más alto de referencia de Estados Unidos, y por ese contrato que le dieron por 20 años se mete a la bolsa $800 millones por año, para no molestar al rey Juan Carlos, porque esa empresa es del rey Juan Carlos de España, como la empresa Unión Fenosa y la empresa Iberdrola y Gas Natural, que ya hicieron un solo monopolio. O sea, vienen otra vez a la reconquista de México y de Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos, bueno, allá que es Canadá, perdón, allá hay 2 funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, que es la otra empresa eléctrica. Yo le digo el cártel de la electricidad en México, o la corrupción internacional de electricidad. Hay 2 detenidos, 2 funcionarios, por hacer tráfico de influencias, de privilegiar a una empresa que se llama ABB, es una empresa sueca, y contratos multimillonarios en dólares. Y está boletinada esa empresa con otra empresa que se llama Siemens alemana, boletinada también. Y entonces lo que están haciendo, porque tengo los últimos informes del Banco Mundial, los traigo, nos los entregaron, el último informe del Banco Mundial, están orientados a través de la Corporación Financiera Internacional, que hay una oficina en México, para el tema de la electricidad, el tema del petróleo, el tema de las telecomunicaciones, el tema del transporte. ¿Y cómo lo hacen? Primero endeudan a tu país con la corrupción y la complicidad de nuestros gobernantes, y ya que estás endeudado, pues ahora sí, privatiza esto, y así tiene México firmado un proyecto México